Muy buenos días, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos a tú, Señor, nos invitas a que estemos contigo. Gracias porque en esta reunión y en este estar delante de ti, Señor, tú cuidas, nos cuidas por medio de tu palabra, nos alimentas de la verdad, nos provees no solo de conocimiento, sino que también de los fundamentos de las leyes espirituales, porque hay leyes que desde los cielos están establecidos. Si soy justo, no seré desamparado. Si creo en el buen pastor, nada me faltará. Si en el valle es sombra y muerte, creo que tu vara y tu callado están conmigo, no temeré mal alguno, porque tú me protegerás. Es evidente que hay leyes espirituales que no solo conocerlas son beneficiosas por el conocimiento en sí, sino por lo que proveen las leyes. ¿Qué proveen las leyes cuando estamos conforme a ellas? Protección, provisión. Muchas cosas proveen beneficiosas, no nos dan las leyes de Dios. También nos advierte porque si estamos en contra de ellas, es legítimo que si violamos una ley, así como cuando violamos una ley humana, tengamos castigo, también es legítimo. Por supuesto, completamente legítimo y justo que si vamos en contra de las leyes humanas, está haciendo daño a los demás, perjudicando, afectando, usurpando, tengamos consecuencias y tú nos adviertes de eso, porque tú de los cielos miras y haces justicia. Y eso también nos da la garantía de que tenemos un Dios que cuida, un Dios celoso, un Dios que ama y lo que uno ama, bien, bien, bien lo protege. Así tú proteges, Señor, y por eso gracias. Muchas gracias por mostrarnos eso para aprender más de ti, a depender más de ti, a, a buscarte más con mejores razones a ti, a siempre encontrar respuesta en ti. Señor, te entregamos entonces esta mañana y en esto de las respuestas, Señor, tú quieres responder a muchas cosas hoy. Por supuesto, sabemos que quieres responder a muchas cosas y sabemos que con tu palabra y bajo la guía de tu espíritu lo hará a través de nosotros. Aquí humildemente estamos para no estorbar, más bien para ser canales y quítanos de nosotros toda carnalidad para poder responder adecuadamente a tu pueblo, a tus hijos, a mis hermanos, por medio de tu palabra y tu espíritu. Te entregamos entonces, y por tal razón, este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Amén y muy buenos días a todos. Hoy vamos a examinar. Hoy vamos a examinar este tema que yo sé que a todos nos va a resultar familiar. Nosotros todos tenemos hábitos, costumbres. Bien. ¿Y qué son los hábitos? ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son aquellos actos repetidos que responden automáticamente a lo que vemos. Habitualmente hago ante lo que estoy viviendo algo. Bueno, por ejemplo, el solo hecho de, ya que estamos hablando de ver, el solo hecho de abrir los ojos cuando despertamos, ya habitualmente hacemos algo. Hay personas que cuando abren los ojos, no quieren volver a cerrar para seguir durmiendo. Bueno, ese es un hábito que muchos tienen. Abrir los ojos y no quiero dormir un ratito más. Bien. Hay otros que cuando abren los ojos, lo primero que hacen, revisan, por ejemplo, la hora, ven el reloj, comienzan a hacer memoria, qué hacer. Otros tal vez ya están tan habituados, ya tan ceñidos a una rutina, que inmediatamente se levantan, por lo menos para hacer el café, para hacer el desayuno, para abrir la ventana. Hay personas que lo primero que hacen cuando se levantan es abrir las ventanas entre la brisa o cerrar, sí, pues, bueno, dependientemente cómo duerman, ¿no? Abrir las cortinas para que entre la luz del sol. Hay hábitos y eso es natural. Los hábitos son aquellos actos que repetimos automáticamente ante lo que vemos, ante lo que sentimos. Ahora, el tema de hoy es los hábitos de la carne, de nuestra condición antes de haber nacido de nuevo. Porque nosotros, los que hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo. Más, cuidado que habiendo nacido nuevo, todavía tenemos los hábitos de la antigua naturaleza. La antigua naturaleza,
que conforme a la carta a los romanos nos une a todos en el pecado y la paga del pecado es la muerte y la condenación. Ahora más, en Cristo nosotros tenemos una nueva naturaleza en nuestro Cristo que quiere nuestra salvación. De hecho, sufrió la mayor humillación, la más extrema humillación, al ser llevado a la cruz, en una cruz que él no necesitaba, pero que nos salvó a nosotros, ¿no? Y esto también es algo que nos debe conmover. Jesús, al ir a la cruz, hizo algo que él no necesitaba para sí mismo, pero que beneficiaba a todos, incluso a todos aquellos que se arrepintieran o que estuvieran ahí escupiéndole su rostro o tratando de repartirse sus vestiduras o burlándose de él. Es lo que vemos como la absoluta gracia de un Señor que nos da una nueva naturaleza. Ahora, esa nueva naturaleza no puede estar atada a la antigua, a la que nos está llevando a la condenación, a la que nos hacía tropezar siempre, siempre, siempre con la misma piedra y a veces gustándonos el golpe en el pie por causa de la piedra. Aquí más bien vamos a ver cómo evitar los hábitos de la carne, porque hay hábitos como, por ejemplo, bueno, ya pusimos los casos menos consecuentes en forma negativa, o sea, menos perjudiciales, ¿no? No, me levanto y abro la ventana para que entre el sol. Me levanto y hago el desayuno, me levanto y voy rápido a arreglarme para salir a trabajar. Pero hay otros hábitos que no son tan benignos ni tan honorables. Hay personas que cada vez que tienen dinero, lo primero que hacen es despilfarrarlo. Reciben el dinero y de inmediato lo despilfarran. Hay personas que tienen el hábito de inmediatamente salen a la calle y meterse en lugares que no deben. Son actos repetidos. Hay personas que les dicen algo, una palabra grosera y tienen el hábito de una de responder. Y si pueden hacerlo con mucho más grosería y violencia, mejor. Han visto que hay cosas para las que no pedimos permiso prácticamente, que no tenemos que meditar. Esos son los hábitos. Esos son hábitos que si son del espíritu, con la nueva naturaleza, perfecto. Pero si son de la carne, nos pueden dar malos, malos resultados. Y por eso estamos atados a pecados. Es más, a veces decimos, y miren, los hábitos llegan a ser bien curiosos. No nos damos cuenta de ellos, porque estamos acostumbrados. O sea, es como el cuerpo siempre respira y no estamos conscientes de eso. Así mismo puede ser, hay actos que ya no nos damos cuenta. Hay lenguaje a veces en las familias que es violento y ya nos acostumbramos a tratarlo con violencia. Hay otros hábitos como, por ejemplo, veo algo que produce burla y me burlo de la persona. La persona se humilla, cada vez que alguien se humilla, tengo que burlarme de la persona. Ni me doy cuenta cuando lo hago, pero son hábitos que, siendo de la carne, son más bien los hábitos se vuelven el pecado regularizado, el pecado automático. Ahora, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para ya no caer en eso que decimos: "Ah, me molesta, me duele", que cada vez que pasa esta situación quedo peleando con la gente? ¿Por qué siempre tengo que pelear con la gente cuando pasa esto? Porque cuando pasa esto automáticamente ya me acostumbré a pelear. ¿Por qué cada vez que tengo un centavo, al final del día, perdí el centavo y quedo debiendo otro? ¿Por qué cada vez que puedo hacer algo correcto hago lo incorrecto? ¿Por qué cada vez que me encuentro con ciertas personas se me acabó el día porque me quedé hablando 3 4 horas con esas personas, chismes? ¿Por qué? En Salmo 119 vamos a encontrar respuestas. Vamos a empezar a encontrar respuestas. Salmo 119, busquemos bien porque este es el largo salmo, es el capítulo más largo de toda la Biblia, los versículos 43 en adelante. Salmo 119 a partir del versículo 43. Antes de leer el 43, de hecho voy a utilizar lo que es el hábito, el concepto del hábito, para entender cómo habituarnos a otra cosa. El hábito es lo que hago siempre, cuando vivo ciertas actitudes.
Los hábitos son las respuestas automáticas de mi alma siempre, ¿verdad? Pues hablando de ese siempre, vamos a ver Salmo 119, versículo 43 en adelante. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Vamos a ver, de repente, siempre que estoy en una condición X, miento. Ese es un hábito también. Rompí la taza. Siempre que rompo la taza, rompo el vaso, pierdo algo. Y por lo que me van a condenar, me van a criticar o me lo van a cobrar, digo, yo no fui. O me quedo callado. ¿Han visto que hay personas que cada vez que hacen algo se quedan callados, se aíslan? Ese es un hábito. O miente. Pues aquí dice el Señor, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y eso incluye en los tiempos en que la palabra de verdad yo la niego, porque o miento o me quedo callado. Porque hay gente que dice, yo no pegué mentira. Claro, no pegaste mentira porque guardaste silencio, no confesaste, no reconociste, es más, evadiste. Se rompió la taza y huiste. Que le culpen a otro. Yo no. Entonces esos son hábitos que cómo se quitan. Primero, delante del Señor yo le digo, Señor, nunca quite de mí en ningún tiempo la palabra, ¿verdad? Jamás, jamás. Es más, ¿por qué no lo haré? Versículo 44. Vamos a seguir con Salmo 119. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Claro, si nosotros guardamos la ley del Señor, ya en la eternidad, todos los días haremos, haremos actos santos, felices, realizados, ya sin los ataques del pecado. Será eternamente la felicidad. Eso es la eternidad con Dios. Pero ¿cómo hago eso desde acá? Guardaré tu ley siempre y sobre todo guardo la ley de Dios en lugar de la ley de mis hábitos. Alguien me grita, yo le grito. No, la ley del Señor es que, es más, me grita y me maldice, yo lo bendigo. No pago mal por mal. Esa es una forma de ir quitando estos hábitos de la carne. Y mire el resultado tan bonito que vemos en el versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Por el contrario, andaré en esclavitud porque respondí a mis hábitos. De hecho, aquí hay algo muy interesante, el término busqué. Yo tengo que buscar lo que no tengo. ¿Y por qué no tengo los mandamientos del Señor? Porque ya tengo las costumbres, los hábitos, los actos repetidos automáticos de mi carne. Entonces, esos actos me tienen esclavizado. Siempre estar, por ejemplo, en quiebra económica porque donde tengo un centavo me lo gasto y quedo pidiendo. Siempre ando peleando porque donde me provocan peleo. Siempre ando mintiendo y soy esclavo de la mentira porque donde me busco un problema lo primero que hago es mentir. Siempre buscándome, o sea, o perdiendo el tiempo, porque cuando veo una amistad que me quita el tiempo, yo me asocio a esa persona. Entonces, eso me hace esclavo. Más cuando yo dejo esto y comienzo a buscar los mandamientos del Señor, porque los mandamientos yo los tengo que buscar, conocer, examinar, meditar, practicarlos, entonces andar en libertad. Ya no ser esclavo de los hábitos y las consecuencias, los hábitos de la carne. Es más, me habitúo a buscar los mandamientos de Dios. El problema no es el hábito, sino la raíz del hábito. Si estoy habituado a hacer lo que dice mi carne pecaminosa, voy a estar en problemas. Si me habitúo a hacer lo santo, voy a estar en libertad. Y por eso, como dice el versículo 47, me parece interesante, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Bien, en Romanos 8, el Señor nos habla de esto. Miren, pero ¿cómo primero yo voy reemplazando los hábitos de mi carne? Lo bueno de la palabra es que la palabra nos muestra. Yo me habitué a mentir y un día veo que en los mandamientos fundamentales con los que parte la ley de Dios en Éxodo, uno de ellos es no levantar falsos testimonios. Ah, ok. O aquel, por ejemplo, que cada vez que ve a una mujer la tiene que escanear y mirar con lascivia.
Ya ese es acto repetido. La veo y en vez de mirarla con dignidad, la tengo que mirar con lascivia. La tengo que mirar de forma irrespetuosa, indecorosa, hasta incomodándola. Más bien, ya yo sé que no debo desear ni la mujer ni el bien de mi prójimo. Y quito ese hábito por reemplazar la ley de Dios como mi hábito, como mi forma de ver. No robarás, así que ya cada vez que mi hermanito, mi hermanita deja una moneda mal puesta en la mesa, no la tomo. Quito ese hábito por el hábito que el Señor me manda. No robarás, no tomarás lo que no es tuyo. En Romanos 8, desde el versículo 12, leemos esto que es muy interesante. Desde el versículo 12. Romanos 8. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí inmediatamente queda algo claro, muy, muy claro. Y es que nosotros ya no podemos vivir conforme a la carne. ¿Y qué tiene la carne? Muchos hábitos, muchas costumbres automáticas que ni siquiera tenemos que meditar. Ya no podemos vivir obedeciendo a eso. Ahora hay un filtro. Y esto es lo interesante. Puede ser que todavía los hábitos del pasado me hablen y yo les respondo con palabra de Dios. Recuerdo hace poco, hace poco, una de esas cosas que uno todavía, ay, qué pena, yo todavía haciendo estas cosas. Hoy estaba en la cocina, era de noche, todos estaban durmiendo, fui en la noche en la cocina, eso fue hace 2 noches, y boté, de mi nieta le boté prácticamente la comida. Tenía un alimento, una leche ahí en polvo, se la boté. La primera reacción fue, nadie se dio cuenta. O sea, no, me di cuenta de algo, nadie se dio cuenta. Limpié, puedo callarme. Aquí hay otras personas. Porque ese es un hábito que yo tenía. De repente, si podía evadir, ¿por qué tenía que asumir? Pero ahí es donde me respondo con palabra de Dios. O sea, no mentirás, no mentirás. Tienes que restituir, tienes que hacer. Lo primero que hice, bueno, no podía levantar a todo el mundo, oh, ya se cayó o el tumbé, defiéndense de todos. En cuanto me levanté en la madrugada, lo primero que hice fui a explicar. Yo regué esto, lo limpié y fui a buscarla. Pero, ¿qué me decía? Y este ejemplo muy trivial, muy sencillo, para ver cómo inmediatamente, es interesante, entendí que mi carne habló. Todavía mi carne habla, nuestra carne habla, pero los espirituales no le hacemos caso. No se sienta extraño si de repente todavía su carne habla. Lo que se debe sentir agradecido con el Señor es que Él también habla, nos dice, sí, tú, mi vieja naturaleza dice, pero yo no la obedezco. Entonces agarro el hábito, y esto es muy interesante, tomo el hábito de siempre buscar a Dios. Ese es el hábito. Señor, ¿qué tú dices? Para que, como dije en Salmo 119, como hice la cita, andar en libertad porque busqué tus mandamientos. En vez de quedar atado a esa reacción, no digas nada, que a otro le echen la culpa, inmediatamente, bueno, sí limpié, regué, pero no limpié para que nadie se diera cuenta que había sido yo, sino porque las cosas tienen que estar limpias e inmediatamente asumí. Tengo que restituir, tengo que resolver. Y ahí este hábito debe ser buscar los mandamientos de Dios cada vez que me pasa algo. Este es el hábito que sí debemos tener para tener libertad. Cada vez que me ocurre algo, recurro a Dios. ¿Qué debo hacer? Mientras mi carne sigue hablando, mi carne va a seguir dándome ideas. Quédate callado, miente, culpa a otro, culpa al nietecito. Él es pequeño, él bota las cosas en el piso. Dale, yo no sé qué pasó. O sea, mira cómo la carne a nosotros nos hace fallar. Más en este sentido, y me gusta no solo haber leído Romanos 8:12 en la versión Reina Valera, sino en la 1960, porque si no en Dios habla hoy, perdón. Leímos Romanos 8:12, de hecho todo lo hemos leído en Reina Valera 1960, pero me gusta cómo en Dios habla hoy dice Romanos 8:12, uno de los versículos que acabamos de leer. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Tenemos la obligación de ya no obedecer a nuestra naturaleza débil.
tenemos que imponernos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Y cómo resolvemos esto? Miren, hay algo que yo he entendido. ¿Cuál es la diferencia entre el carnal y el espiritual? El carnal que todavía es dominado por su carne, por sus hábitos carnales, y el espiritual que ahora tiene el hábito de hacer las cosas como Dios manda. Lo defino con esta frase. El carnal mira los hechos y obedece a sus hábitos carnales. El espiritual mira a Dios y obedece a su mandato. O sea, el espiritual se da cuenta de lo que está pasando, pero mira a Dios inmediato. Señor, ¿qué hago? El carnal mira los hechos y obedece a sus hábitos, a sus propios intereses. Ambos, tanto los carnales como los espirituales, podemos estar escuchando a la carne, nuestra propia carne o hasta alguien que nos dice, haz esto, que no es correcto. Pero nosotros miramos a Dios y decimos, Señor, ¿qué hacemos para no pecar contra ti? Porque al final de cuentas, como dice Salmo 139, nosotros vivimos delante de Dios, sí, por supuesto. Y esto queda claro en Salmo 139, del 1 al 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor sabe cómo vamos a actuar. Y ante eso, ¿qué le digo yo? Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahí es donde dice, Señor, muéstrame tu examen de mi corazón, guíame, porque mis hábitos carnales me están dando unas ideas que no están bien. Mas, Señor, yo te pido, por favor, ayúdame. No voy a actuar conforme a los hábitos de la carne que por muchos años practiqué. Vivo conforme a la palabra de Dios. O sea, me tomo el tiempo de no reaccionar automáticamente, de filtrar todo por tu palabra y conscientes, y repito esta frase, el carnal mira los hechos y obedece a sus hábitos carnales. El espiritual mira a Dios y obedece a su mandato. Es más, agregaría yo, el espiritual tiene el hábito de mirar a Dios, tiene el hábito de mirar a Dios delante de lo que está viviendo y tiene el hábito de obedecer su mandato. Para que los hábitos que tengamos sean del cielo y no los de la carne. Vamos a examinar y cuidado que hay muchas cosas que habitualmente hacemos conforme a nuestra carne y son los pecados que se vuelven inadvertidos, pero que siguen haciendo daño. Y tengamos el hábito de buscar a Dios, vivir bajo su mirada y decirle, Señor, ¿qué hago? Porque tengo unas ideas, pero a ti no te gustan. Tú no las pruebas. Tengo ideas. Es más, Señor, las ideas malas me sobran, pero a ninguna voy a obedecer. Porque ante todas las malas ideas que tengo, evadir, culpar a otros, salir huyendo, esto, solamente falta una orden tuya. Y esa orden va a reemplazar todas las malas ideas que se le ocurren a mi carne. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú quieres llevarnos a la perfección y la perfección está en seguir tu instrucción. Eso es seguir lo que tú ordenas y callar la voz de nuestra carne. Pero mientras hablan, pueden hablar, pero nosotros no obedecer. Ante toda situación todavía hay resabios, hay restos de nuestra carnalidad. Y esto hasta nos ayuda a confesar, Señor, que todavía tenemos que ser limpios. En vez de obedecer a la carne, llevarla a la confesión para que tú nos perdones y nos limpies de esa carnalidad. Decirle, Señor, todavía cuando vivo ciertas situaciones me provoca mentir. Te pido perdón por eso. No obedecí a la mentira, pero sí consideré un segundo la provocación de la mentira para no obedecerla, para ahora reemplazar los hábitos de la carne por el habituarme a buscar tus mandamientos en todo lo que vivo y actuar conforme a ti. Padre amado, y yo sé que tú amas que obedezcamos tus mandamientos. Tú amas que andemos conforme a tu voluntad y
te alegrarás en respaldar los resultados, porque tú respaldarás las actitudes santas. Señor, gracias, muchas gracias por esta palabra. Hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén.